Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. En este tiempo suceden tantas cosas que contradicen la palabra de Dios. Violencias, crímenes, violaciones de adolescentes, embarazos a temprana edad, homosexualismo, lesbianismo, que ya hasta los cristianos, muchos se han acostumbrado a lo que está pasando y ya ni les llama la atención. Se ha vuelto una normalidad en el diario vivir todo aquello que Dios dice que es abominable para él. Sin embargo, la palabra de Dios dedica una bienaventuranza a los que tienen hambre y sed de justicia. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, separados para un propósito santo por Él, tenemos que estudiar bien a fondo esta bienaventuranza y saber qué nos quiere decir el Señor a través de ella. Y les recalco, sobre todo en este tiempo que vivimos, donde la venida de Cristo se acerca y el enemigo está haciendo y ha incrementado toda su labor porque sabe que le queda muy poco tiempo. Nosotros tenemos que entender lo que significa tener hambre y sed de justicia. Y para esto vamos a empezar analizando el origen de cada una de las palabras que conforman esta bienaventuranza. Y lo primero es que cuando dice bienaventurados, en el origen de esta palabra, se trata de que es sumamente bendecido, afortunado, será bien librado y será dichoso. Solamente la palabra bienaventurado contiene todo ese significado. Supremamente bendecido, será dichoso, será afortunado y será librado. Cuando el original de hambre, cuando se refiere a la palabra hambre, se refiere a un hambre como un mendigo que tiene días sin comer y que está desesperado porque está a punto de morirse de hambre. Ese es el original de la palabra hambre en este contexto en que lo estamos estudiando. Cuando dice tener sed, se refiere a estar con ansias por beber. Está también llegando al punto de la desesperación por beber, una necesidad enorme, inaguantable por beber. Cuando habla de justicia, está hablando de santidad, está hablando de obediencia, está hablando de hacer lo que Dios dice que hay que hacer en cada área, en cada circunstancia. Y saciados es darse un atracón, el original. O sea que será tanta lo que va a ser provisto, tanta será la comida en abundancia que va a recibir esa persona, que es como un atracón, como de repente cuando llega una cantidad de comida que no puede consumir. Entonces, si tomamos el original de cada palabra que conforma esta bienaventuranza, leeríamos lo siguiente: serán supremamente bendecidos y serán librados los que se sienten indigentes y mueren de hambre, los que tienen una sed profunda, ansias por la santidad, por la equidad, porque todos actúen según lo que dice la palabra de Dios y no sus deseos o necesidades, porque ellos serán provistos en abundancia. Entonces entendemos lo que significa para el Señor esta bienaventuranza, tener hambre y sed de justicia. Y en base a lo que hemos visto que significa en su origen primario esta bienaventuranza, yo quiero que tú te preguntes: ¿tengo yo hambre y sed de justicia?
en base a esa respuesta que internamente tú con Dios te das, vamos a ir a realizar este estudio en esta noche. Antes de la caída, el hombre estaba totalmente saciado del hambre y de la sed de justicia, porque el hombre estaba en plena justicia, el hombre estaba en plena obediencia, el hombre no conocía el pecado. O sea que en su origen el ser humano estaba totalmente saciado de justicia, porque el pecado no había invadido, no había roto la relación de obediencia que la humanidad tenía con Dios. Luego, nosotros en el futuro, cuando estemos en el milenio con nuestro Señor, también estaremos saciados del hambre y de esa justicia. No tendremos hambre ni tendremos sed de justicia, porque volveremos a vivir en la total justicia. Esto nos da a entender que para nosotros no tener hambre y no tener sed de la justicia es necesario caminar en justicia. Para nosotros recibir esta bienaventuranza tenemos que caminar en justicia, porque no puede haber una persona supremamente bendecida, no puede existir una persona llena de las bendiciones de Dios, que sea librada, que sea dichosa, si no anda en santidad, si no anda en justicia, si no anda en obediencia al Señor. Entonces tenemos un principio de justicia y tendremos un final de justicia. Pero en el intermedio se levantan aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Entonces esos, como lo fueron en el principio y lo serán en el final, también serán saciados de esa justicia, porque tienen esa hambre y porque tienen esa sed, ese anhelo desesperante, porque se establezca la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. ¿Cómo nosotros podemos ser bienaventurados? ¿Cómo nosotros podemos recibir esta bienaventuranza? Teniendo esa hambre y teniendo esa sed por la justicia. Esa hambre y esa sed no es hambre por comida ni sed por bebida, sino es hambre y sed porque se haga lo que Dios dice que tiene que hacerse. Es una hambre que no es emocional, que no es que por un momento yo sentí eso, no. Es un hambre y una sed que nace en nuestro interior, que es permanente, que es constante, que nada ni nadie puede saciarnos ni quitar esa hambre de nosotros. Nada puede sustituir esa necesidad imperante que sale de dentro del ser humano porque la palabra de Dios se cumpla. Existe un proceso en el cristiano para poder llegar a sentir esa hambre y esa sed de justicia. Lo primero es que cuando el ser humano tiene un encuentro con Jesucristo, conoce al Señor Jesucristo, empieza a darse cuenta de las cosas que están mal en él. Si era un mentiroso, va a decir, óyeme, sí, yo sí hablaba mentira, yo no puedo hablar más mentira. Si robaba, dice, yo no puedo robar más. Y empieza a darse cuenta de las cosas puntuales que hacía que desagradaban el corazón de Dios. Si era iracundo, yo no puedo seguir más manifestando esta ira, porque eso no le agrada a Dios. Entonces esa persona en un principio, cuando conoce a Jesucristo, empieza a ser transformada poco a poco, dejando aquellas cosas que hacía que desagradaban a Dios y que no podía seguir haciéndola. Pero en ese proceso se da cuenta, pero es que por más que yo deje de hacer cosas, yo no voy a alcanzar nunca la justicia de Dios. Siempre me voy a equivocar, siempre voy a meter la pata, como decimos. Pero entonces ahí el ser humano se da cuenta que fue justificado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos declaró no culpables, nos declaró cumplidores de la ley. Y aunque nos equivoquemos, nosotros sabemos que por haber sido justificados
por Jesucristo, por el Jehová Sidekenu, esa justicia está en nosotros y estamos vestidos de esa justicia. Entonces ahí el ser humano siente esa paz y le es posible seguir hacia adelante en el proceso de limpieza, en el proceso de cambio y de transformación. Entonces empieza ya a cambiar de conducta firmemente. Entonces se puede decir que ese cristiano ya no era ni volverá a ser lo que fue, sino que empieza a manifestar su vocabulario diferente, sus conductas diferentes. Pero todavía no tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué pasa? Que a medida que sigue orando y buscando del Señor, se da cuenta que salen deseos que no están correctos de su corazón, intenciones malas. Y aunque la persona ya no es la misma y ha cambiado radicalmente de actitud, su corazón sigue generando malos sentimientos, emociones dañadas. Entonces tiene tendencia a la injusticia. Entonces en ese momento esa persona también quiere sacar de su corazón eso y le dice: Señor, cámbiame el corazón. Señor, yo no quiero pensar eso, yo no quiero sentir eso. Y entonces a partir de ahí sigue un proceso que va de limpieza en limpieza y de limpieza en limpieza hasta el punto que ya la persona empieza a autovigilarse. Y cuando tiene un sentimiento que no está correcto, inmediatamente lo somete al Señor y le dice: Señor, yo no quiero esto, yo lo repelo, cámbiame. Y lucha en la presencia del Señor. Y hasta que eso no desaparece de su vida, la persona sigue orando y sigue clamando al Señor para que le cambie el corazón. Cuando ya la persona sale de ese proceso, entonces empieza a ver todo lo que está mal a su alrededor. Y empieza a pedirle al Señor el cambio, ya no de sí mismo, sino ya de lo que tiene alrededor. Y empieza a decirle: Señor, venga tu reino. Señor, venga tu reino en tal vida. Venga tu reino en tal situación. Entonces es ahí donde surge el hambre y la sed de justicia. La necesidad imperante, indetenible, de que se establezca el reino de los cielos en cada área, en cada situación. Entonces la persona empieza a no tener hambre de otras cosas. Claro, nadie quiere estar enfermo, la persona quiere estar sana. Nadie quiere ser pobre, la persona quiere tener una situación económica buena. Pero esa no es su oración, ese no es lo que le sale de su corazón, sino que se establezca el reino de los cielos en su vida y en la vida de los demás. Su prioridad, su motivación de vida es la santidad. Su motivación de vida es que se haga la voluntad de Dios. Y en ese proceso esa persona puede sufrir rechazos. Puede sufrir el oprobio, la opresión, el maltrato, porque hay una resistencia de frente que quiere empujar a esa persona a que no sea así, y a que no quiere establecer la justicia en esa área o en determinada persona. Ese es el que tiene el hambre y sed de justicia, el que soporta lo insoportable, con tal de permanecer firme para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Él es el que no quebranta su convicción, por nada quebranta su convicción, porque está convencido de que solamente si la palabra de Dios se establece, las cosas marcharán bien. Porque solamente si se establece la palabra de Dios, las vidas van a cambiar, los enfermos van a sanar, los cautivos van a ser libertados y realmente se cumplirá el propósito de nuestras vidas en esta tierra. Entonces esa persona suplica intensamente en oración. Esa persona ya tiene un hambre y una sed de justicia, que cuando va delante del Padre, lo único que hace es pedirle para que su reino se establezca.
y sabe que el Padre no ve su injusticia, sino que por cuanto ha sido justificado, el Padre ve la sangre de Cristo sobre esa persona y ve a Cristo sobre esa persona. Entonces escucha y recibe su oración. El que tiene hambre y sed de justicia no critica los detalles, no se ocupa en nimiedades. El que tiene hambre y sed de justicia viene a la iglesia y va a lo que va, con una necesidad de recibir la palabra, con una necesidad de ser transformado, de no salir igual, porque la palabra es la única que va a alumbrar nuestra alma y nos va a decir cuál es la realidad de nuestra condición. Porque la palabra de Dios es la única capaz de darnos el poder para salir a ese mundo y ser vencedores. Hay un hombre en las Escrituras que tenía hambre y sed de justicia, y es el apóstol Pablo. Y vamos a ver versículos puntuales donde este hombre muestra el hambre y la sed que tenía porque la justicia se estableciera. En todas sus cartas, una y otra vez, les hablaba de la obediencia, les hablaba de cómo tenían que hacer aquello que Dios decía que tenían que hacer. Vamos a leer Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si nosotros hemos aceptado la autoridad del pecado sobre nuestras vidas, a Él obedecemos y vamos a recibir maldición en vez de bendición. Nunca, si el gobierno, si quien nos manda es el pecado, nosotros vamos a ser bendecidos. Todo lo contrario. Vamos a caminar en injusticia y por caminar en injusticia recibiremos la paga, que es la maldición y que es la muerte. Por eso vemos hogares que están divididos, economías que están en el suelo, y todo es consecuencia de que el que reina y gobierna es el pecado. Romanos 12, en el verso 1 y 2, el apóstol decía: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos al apóstol con su sed de justicia y su hambre de justicia, que le dice a los de Roma: por favor, o sea, entreguen su cuerpo, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es un culto que ustedes van a hacer con su razón, con su determinación, con su voluntad. Y les dice: no se conformen a lo que hacen la gente del mundo, no imiten a los que están en el mundo, renueven su entendimiento y empiecen a hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En esta porción, el apóstol no habla del templo físico como no somos nosotros a manera individual, sino que en esta porción él se refiere a la iglesia como templo y morada del Señor. Y ahí le habla a los que están dentro de la casa de Dios y les dice: no dañen el templo de Dios, no dañen la casa de Dios con chismes, con murmuraciones, con pleitos, con disensiones, porque eso destruiría la casa de Dios. Y el que hace eso va a recibir fuerte disciplina de parte del Señor. En Primera de Corintios, capítulo 5, versos 9 y 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El hambre y sed de justicia que tenía el apóstol Pablo era muy profunda. En esta porción, él muestra claramente la diferencia del que peca estando fuera y del que lo hace estando dentro de la casa de Dios. Porque el que está fuera es hijo de su padre, el diablo, y va a hacer las cosas que hace el diablo: fornicación, adulterio, robo, droga, homosexualismo, todo lo que nosotros sabemos que está sucediendo en el mundo. Pero el que está dentro y se llama hermano y dice que es hijo de Dios y pone el nombre de Dios en su boca, ese no puede andar haciendo lo que hacen los del mundo. Ese no puede estar en pecado. Dice el apóstol que a ese ni siquiera nos acerquemos, y lo que es peor, que a ese lo quitemos de en medio nuestro. Y dice a ese perverso. ¿Por qué perverso? Perverso es el que hace maldad de forma intencional, causando daño a los que los rodean. Un hijo de Dios, amados, no puede tener ese tipo de conducta. El que tiene hambre y sed de justicia va a vigilar porque no haya perversos dentro de la congregación, dentro de la casa del Señor, porque eso va a dañar al pueblo y a los hijos de Dios. En 2 de Corintios capítulo 7 verso 1, el apóstol dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es necesario que tengamos temor de Dios. Es necesario que honremos la palabra del Señor. Por eso, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que quitarnos toda contaminación de nuestra carne, todo lo que nosotros sabemos que puede estar ensuciando nuestra santidad, bloqueando, obstaculizando nuestra relación con el Señor. Tenemos que cortarla. Y fíjense que dice contaminación de espíritu, porque hay doctrinas que contaminan nuestro espíritu porque no son conforme a la palabra de Dios. Y muchas veces, estando aún en la casa de Dios, podemos decir, bueno, la Biblia dice eso, pero yo pienso de tal forma. Eso contamina nuestro espíritu y hace daño a los demás y daño en medio de la congregación. Esas cosas hay que quitárnoslas totalmente en el nombre de Cristo. En la carta que el apóstol envió a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, a partir del verso 17, dice lo siguiente: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué hay injusticia en esta tierra? Sencillamente porque el hombre está lejos de Dios, ha tomado una decisión: voy a vivir lejos de Dios y voy a actuar conforme a lo que mi mente me dice que haga y mi corazón me dice que haga.
Entonces esas personas, por cuanto están lejos de Dios, tienen el entendimiento entenebrecido, no entienden. Entonces sus motivaciones, sus metas están basadas única y exclusivamente en las cosas vanas de este mundo, en las cosas efímeras, en las cosas que perecen. Las personas no piensan que un día van a salir de este mundo y que tienen que saber qué va a pasar con ellos cuando su vida en esta tierra se termine. No importa cómo ven que cualquiera se muere, lo matan. Están tan entenebrecidos, tan enceguecidos, que ni siquiera pueden ver que en cualquier momento pueden dejar de existir en esta tierra. El apóstol les dice: ustedes no pueden ser como ellos. No pueden andar tras la vanidad de este mundo, sino que tienen que ocuparse en las cosas que son eternas, en las cosas que no perecen. Y les dice además, tienen que vestirse del nuevo hombre, que es formado a la imagen de Jesús, quitándose las vestiduras viejas de ese viejo hombre, del hombre que maltrataba, del hombre que peleaba, del hombre que mentía, del hombre que robaba, del hombre que era corrupto, del hombre que era borracho, del hombre que se gozaba viendo las cosas que se hacen en el mundo. Ahora en Cristo tenemos que tener una nueva vestidura, una vestidura de santidad, una vestidura que ame lo eterno, una vestidura que sepa que nuestro paso en esta tierra es momentáneo, que somos peregrinos y extranjeros, que nuestra morada celestial es la eterna y esa tenemos que cuidar y atesorar. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, del verso 5 al 16, el apóstol dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es un complemento del versículo anterior. Entonces aquí estamos viendo lo que Pablo dice: esto no es, tienen que derribar esto porque no es eso. Es decir, todo lo que hacíamos antes y todo lo que el mundo hace, eso no es. Ahora hay que edificar lo que es, lo que va a establecer la justicia en nuestras vidas. Y son conductas específicas, siendo apartados, sabiendo que le pertenecemos al Señor, humildes, mansos, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, soportándonos unos con otros, y en el vínculo perfecto que es el amor, manifestando el amor de Cristo, con un corazón agradecido al Señor, cantando cantos con himnos, salmos al Señor. Entonces esa es la actitud y el estilo de vida que tiene que tener un justo, dejándolo del mundo y empezando a tener el carácter de Cristo
con estas manifestaciones puntuales. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versos 11 y 12, el apóstol dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Es muy fácil unirnos a las prácticas malas. Hacen un chiste vulgar, y ahí estamos los cristianos oyendo el chiste y riéndonos del chiste. Nos invitan a un sitio y están bebiendo, y es fácil para un cristiano coger un trago, porque estaba ahí, porque estaban mis amigos, pero la palabra dice: no participéis en las obras infructuosas, o sea, en obras que no van a dar fruto, que no van a edificar. Dice entonces que son de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son del reino de Dios, que son de la oscuridad, que son del mundo, de la gente que no conoce al Señor. En eso no participen, sino que dice: reprendedla, o sea, desenmascárenla y amonéstenla y digan: eso está mal, eso no está correcto. Amonestar, reprender, es expresar con severidad tu desacuerdo con tal o cual acción. Entonces dice claro: esas obras que hacen ellos, que son de la oscuridad, no participemos en ellas, sino vamos a reprenderlas. Entonces la justicia se estará estableciendo a través de nosotros. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 7, 8 y 9, el apóstol les aconseja lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Lo más importante en nuestras vidas es conocer a Cristo. No hay nada más importante que conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo, yo tengo que asumir lo que Él dice. Yo tengo que creer en lo que Él dice. No es en lo que yo creo que es. No es en lo que yo creo que es lo justo. Es en lo que Dios dice que es lo justo. Porque el verdadero es Él. Porque la palabra que es verdad y va a establecer el bien es la que Él dejó en las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que cambiar de forma de pensar, diciendo: Señor, ya no más lo que yo pienso. Yo quiero conocerte para que me vaya bien en esta tierra, para que el propósito que tú tienes con mi vida se haga una realidad. Yo quiero acercarme a ti. Y para acercarme a ti no es con mi propia justicia, no es con mi propia forma de pensar, es con la tuya, Señor, es con tu palabra, mi Dios. Esa es la actitud que tenemos que tener para que la justicia sea establecida en nuestras vidas. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, del verso 3 al 5. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aunque duela, aunque nos cueste, aunque tengamos que renunciar a cosas que anhelamos, que soñamos, que queremos, no podemos hacer lo que en el mundo se hace. Tenemos que tener decisiones determinadas y no enredarnos en los negocios de este mundo. Si nosotros queremos realmente que la vida de Dios se levante en nuestras vidas, no podemos hacerlo. Hay que luchar, hay que correr esta carrera y pelear esta batalla conforme a las leyes que Dios puso, a las leyes que Él estableció, no conforme a nuestra propia ley.
Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este versículo es muy revelador. Él dice: yo conozco a los que son míos. O sea, yo conozco a los que tienen hambre y sed de justicia. Yo sé quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia. Esos son los míos y yo los conozco. Entonces dice: ahora tú, que si apártate de la iniquidad, tú que invocas mi nombre, apártate de la iniquidad, apártate de la maldad. Si invocamos el nombre del Señor, tenemos que tener hambre y sed de justicia para ser de los de Él. De lo contrario, el Señor nos dice que tenemos que dejar de cometer la iniquidad si pronunciamos su nombre en nuestros labios. El hambre y la sed de justicia conlleva dolor. Conlleva dolor porque implica renuncia personal, particular. Renuncia a lo que mi carne quiere hacer, a lo que mi carne anhela hacer, para hacer lo que la palabra de Dios dice que yo tengo que hacer. Y entonces que se establezca la justicia del cielo en la tierra. Pero también implica un dolor, porque vemos a nuestros seres queridos caminar en injusticia, porque vemos al mundo acabarse en total injusticia. Vemos cómo una sociedad engrandece al homosexualismo. Vemos cómo dice que las personas tienen que ejercer sus derechos. Vemos cómo mandan un embajador homosexual y estamos oyendo que probablemente venga con su esposo. El mundo se ha levantado en contra de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia no tolera esas cosas. El que tiene hambre y sed de justicia se postra a los pies del Señor a clamarle y a suplicarle que cese la homosexualidad, que cese el lesbianismo, que cese la violencia, que cese la injusticia en la nación. Entonces se sufre, amados. El que tiene hambre y sed de justicia tiene que sufrir por ver cómo la injusticia impera y gobierna. Pero la palabra nos dice que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Y porque será saciado es bienaventurado. Entonces es una promesa de Dios que los que tenemos hambre y sed de justicia seremos grandemente bendecidos, porque se nos quitará el hambre y se nos quitará la sed. Entonces nos preguntamos, pero ¿cómo puede suceder esto? En el proceso en que se ve la injusticia y se ora para que esa injusticia deje de ser, conocemos y sabemos y tenemos una paz que gobierna todo el ser, de saber que Dios es un Dios justo. Y que en un momento, cuando Él tenga determinado, se va a levantar y va a establecer su justicia. El que tiene hambre y sed de justicia conoce al Dios justo y conoce al Dios que establece la verdad de su palabra por encima de todo lo que veamos, por más negro que lo estemos viendo. La palabra de Dios se va a establecer, siempre se va a establecer. Vemos cómo Jesucristo tenía hambre y sed por hacer justa a la mujer samaritana y le dijo: dame de beber. Pero ¿cuál era la intención del maestro? Hacer de esta mujer una mujer justa. Y su hambre y su sed de justicia en ese momento fue saciada. Cuando los discípulos vienen y les ruegan: Rabí, tienes que comer, ven a comer. ¿Qué le dice el Señor? Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué saciaba a Jesucristo? ¿De qué tenía hambre Jesucristo? De que se hiciera la voluntad del Padre. De que para lo que Él había sido enviado se cumpliera.
Y al igual que Jesucristo, tú y yo tenemos que tener esa hambre y esa sed de justicia, de que se cumpla lo que Dios dice, de que nosotros hagamos en esta tierra lo que el Señor nos mandó hacer. Si no, ¿a qué vinimos? Esa hambre y esa sed de justicia siempre nos será saciada. El hombre que esté más lleno de Dios es el hombre que más hambre y más sed va a tener. Aunque parezca que se contradice, pero para nada. El que está cerca de Dios empieza a ver las cosas a la manera de Dios. Empieza a querer lo que Dios quiere, a amar lo que Dios ama. Ya no ama las tinieblas, ya no ama las cosas del mundo, sino que ama lo que Dios quiere, lo que Dios ama. El Señor nos dice en su palabra que el Espíritu Santo viene y sacia esa sed y esa hambre de justicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros tiene poder. Y ese poder del Espíritu Santo en nosotros nos empuja cada día a creer que ciertamente todo lo que está en injusticia se convertirá en justicia, y a creer que ciertamente lo que permanece en injusticia es para que se cumpla la palabra de Dios y para que suceda lo que tiene que suceder al fin de los tiempos. Esa justicia del Espíritu Santo en nosotros nos sacia, nos fortalece y nos permite seguir hacia adelante. Nosotros tenemos que tomar una decisión seria en nuestras vidas. De no importa qué nos ha pasado, hasta dónde hemos vivido, cuál ha sido nuestra motivación de vida hasta este día. Tenemos que entender que si nosotros tomamos la decisión de vivir en justicia, es decir, de hacer las cosas como Dios dice que yo tengo que hacerla, de obedecer su palabra, de estudiarla, de conocerla y de ponerla por obra, entonces yo seré bendecida, entonces me irá bien. Hay una historia que yo diría que hasta escondida en el libro del Éxodo, en el capítulo 15. Léelo, Bienchi, por favor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Estas son las consecuencias del que le teme a Dios. Estas parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que le dijo de Faraón, de que matara a estos niños, sino que Dios le dio la estrategia para preservarlos con vida. Y las escrituras registran que por haber temido a Dios fueron prosperadas ellas y sus familias. Ese es el resultado de temerle a Dios. Viene el bien para nosotros, viene la prosperidad para nosotros. Oigan este versículo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 29, dice Jesús, el mismo Jesús: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El mismo Jesús dice: el Padre no me ha dejado solo, Dios siempre ha estado conmigo. ¿Por qué? Porque yo siempre hago lo que le agrada, porque yo siempre camino en justicia, porque yo quiero que se establezca la justicia. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad
y del temor de Jehová. El que le teme a Dios y anda en humildad tendrá vida, tendrá riqueza y tendrá honra. Y nosotros tenemos que creerlo, amados, porque esto es una cuestión de fe. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que el que cree, esto es una cuestión de creer, el que cree obedece. Y por cuanto obedece le es contado por justo. Esto tiene que estar sellado en nuestros corazones, amados. El Salmo 37, verso 6 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, va a exhibir tu rectitud. Va a mostrar que tú caminas sin desviación. Es cuestión de creer en Él y encomendar nuestro día a día a Él, nuestras decisiones a Él y obedecer su palabra, estableciendo la justicia en esta tierra. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 32, verso 17, dice: el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, tranquilidad y seguridad para siempre. El que es justo necesariamente va a cosechar la paz, la tranquilidad y la seguridad. ¿Por qué no decidirnos en esta noche a decirle al Señor: Señor, yo quiero quitarme mis vestiduras viejas? Señor, yo quiero renunciar a toda injusticia, a toda desobediencia, a toda maldad, a toda acción que me aparta de ti, que no es conforme a tu palabra. Yo quiero entregarte mi forma de pensar, mi forma de sentir, mis emociones. Yo quiero entregarte todo, Señor. Y yo quiero empezar a caminar como tu palabra dice que yo debo caminar, hasta llegar el día en que también en mí nazca el hambre y la sed de justicia. Y vamos a orar para decirle: Señor, yo no quiero caminar como los que no te conocen. Yo no quiero caminar tras la vanidad de mi pensamiento, con el entendimiento entenebrecido. Yo quiero que tu luz, que la luz de tu palabra alumbre todo mi ser y me lleve a ser justa, creyendo que tú harás en mi vida lo que tú has dicho que harás. De tu justo poder. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.